Hemos invitado a Juan Castro a la Deusto Business School a impartir una clase a los alumnos de tercero de ADE en la asignatura de Liderazgo y Desarrollo de Equipos. La razón es muy sencilla, tenemos interés en que nuestros alumnos tengan contacto con la experiencia empresarial y Juan es un profesional que acumula a sus espaldas una gran experiencia. Es licenciado en Económicas por la Universidad de Lovaina y a lo largo de su carrera ha trabajado al principio sobre todo en la empresa privada y posteriormente casi siempre en la empresa pública, en diferentes ayuntamientos e incluso en el gobierno vasco. Incluso ha trabajado en el Parlamento vasco. Su último puesto ha sido el de director de innovación de Esprit. Como tal, durante 4 años ha tenido un contacto muy intenso con las principales empresas de este país y conoce muy de cerca el tejido empresarial y sus problemas, que en este momento de crisis aguda resulta especialmente valioso. Así que, Juan, lo primero es darte las gracias por venir, por prestarte a estas invitaciones, agradecerte muchísimo el que nos hayas dedicado un poco de tiempo y te hayas prestado a las agudas preguntas de nuestros alumnos que las hacen desde su poca experiencia, ¿no? Yo querría aprovechar tu estancia en la DBS para hacerte algunas preguntas. La primera de ellas es, bueno, ¿cómo ves en este momento el tejido empresarial vasco? ¿Cómo ves la situación económica? ¿Y qué posibilidades de recuperación percibes? Hombre, pues yo lo veo como creo que lo ve casi todo el mundo. Pues es un momento muy difícil, un momento en el que, pues por los problemas que tenemos con la deuda soberana, los problemas que ha habido con la zona euro, pues estamos en un momento de ajuste fiscal muy duro, en el cual pues prácticamente se está deprimiendo enormemente el mercado interior y las empresas, sobre todo las empresas que trabajan para el mercado interior, están teniendo grandes dificultades de demanda y con muy pocos incentivos externos. Entonces el problema es muy duro. Es menos duro tal vez para aquellas empresas que están globalizadas, pues porque el mundo en su conjunto pues sigue creciendo y las oportunidades en los mercados exteriores siguen existiendo, pero aquellas empresas que están dedicadas al mercado interno la están pasando muy mal. Y el problema es que no se ve una salida clara, es decir, con políticas como las que se están aplicando, pues es francamente difícil salir del agujero, salvo por el tirón de la demanda externa. Es el único elemento del cuadro macroeconómico que puede mejorar la situación. Y lógicamente en esa parte de la ecuación macroeconómica, pues son las empresas que exportan las que están arreglando parcialmente el problema, pero los que no exportan siguen mal. Dicen que un economista es el que es capaz de explicar lo que pasa en la economía una vez que ha pasado, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas de esta situación que tenemos hoy? Porque nos han culpabilizado un poco, no son pocas las voces que dicen que hemos gastado más de lo que teníamos, vamos, que al final hemos tenido culpa en hacer algo de lo que yo creo que la mayor parte de la gente no era consciente. Desde tu punto de vista, ¿qué hemos hecho mal? ¿Cuáles son las causas de esta situación que tenemos hoy? ¿Esto es un castigo por haber pecado gravemente contra las leyes de la economía o realmente hay otros factores externos que quizá están afectando al asunto? Bueno, yo creo que las causas que son las de España, es decir, todo esto se desencadena en principio fuera de España, se desencadena pues la famosa caída de Lehman Brothers, luego aquel famoso tema del Madoff, etcétera, etcétera, pero eso es una circunstancia que desencadena una crisis a nivel mundial que ha tenido muy diferente impacto en muchos países. Ha tenido muy diferente impacto en Estados Unidos, en Alemania o en España, etcétera. Y en España, yo creo que en el caso concreto de España, las causas también son bastante conocidas. En primer lugar, para mí la más importante es el modelo de crecimiento que teníamos. Teníamos un modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario, basado en una burbuja inmobiliaria que lógicamente esta crisis financiera hizo explotar. Es decir, lo que provoca en España la crisis financiera es la explosión de la burbuja inmobiliaria, como ha pasado en otros países, pero en España con especial virulencia porque era absolutamente insostenible. Ya había signos, ya se había comentado, y había analistas que habían dicho que el modelo de crecimiento español era un modelo con pies de barro, que era un modelo, pero simplemente se había anunciado, no se habían tomado medidas, ningún gobierno, ni el gobierno de Zapatero ni los posteriores tomaron medidas serias, ni el anterior de Aznar, que yo creo que fue el que puso los fundamentos de la especulación con la famosa ley del suelo que se puso en vigor en aquella época, que fue un poco la madre de todo
o la madre, o el catalizador de todo aquel follón, de todo el proceso inmobiliario. Y esa es la causa, que nos hemos quedado con un modelo de crecimiento que no existe, que el que había se ha hundido y que además ha tenido unas consecuencias desde el punto de vista del patrimonio de la banca y de las personas muy importantes. Es decir, toda la millonada que había en ladrillo, pues hoy en día vale pues la mitad de lo que valía, y eso es un empobrecimiento brutal de la economía, es un empobrecimiento brutal de las familias, y luego, lógicamente, lo que llevaba anexo, que era un nivel de endeudamiento público y privado enorme. Y de cara al futuro, la historia es, yo estoy muy preocupado porque no veo a casi nadie reflexionando, no oigo un debate público sustancial acerca de cómo va a competir España. Vale, es verdad que en el pasado el sector inmobiliario, el turismo han sido nuestros ejes de desarrollo, se nos han caído al menos la mitad, por no decir más de esto. ¿Y cómo vamos en el futuro a competir? ¿Cuáles crees tú que van a ser los sectores por los que, no sé si se apuesta, pero al menos se debería de apostar para poder competir en el mercado internacional? Hombre, eso es otra cosa que es un lugar común y que es evidente. Otra cosa es que eso cómo se hace y cómo es decir, el competir. La opción España, para seguir siendo un país con los niveles de vida que quiere tener y con los niveles de renta que está acostumbrada a tener en los últimos años, tiene que ser un país basado en economía del conocimiento, en empresas globalizadas, en empresas que innoven, en empresas que hagan I+D y que incorporen a trabajadores cualificados a sus empresas. Evidentemente, eso se hace pues compitiendo en el mercado global, invirtiendo mucho dinero en ese tipo de empresas, atrayendo inversión extranjera para ese tipo de empresas y generando unas condiciones de entorno favorables a eso. Eso lo que en términos de política económica pues significa no solamente tener un cierto nivel competitivo en salarios, y que también es bueno tenerlo, pero básicamente también ser competitivos en centros de investigación, en I+D, en innovación, en buenos profesionales, en buena educación universitaria, en carreras técnicas, etcétera. Todos los componentes hay que ir generándolos para tener ese potencial para desarrollar ese potencial de conocimiento que necesita una economía desarrollada. Supongo que entonces lo que estás diciendo de alguna forma sirve también para el País Vasco. Lo digo porque esa ausencia de debate acerca de cómo competimos en el concierto internacional también lo veo aquí. Es decir, no tengo muy claro cómo va a competir el País Vasco de cara al año 2020. ¿Se te ocurre algún eje claro de apuesta? Hombre, yo creo que el País Vasco, hay una parte de la economía vasca que está compitiendo, y está compitiendo muy bien en el mercado internacional, y tenemos un ejemplo de lo que habría que hacer. El problema es que lo que habría que hacer necesita actores que lo hagan. Pues yo qué sé, yo pienso en empresas potentes que hay en el país que trabajan en aeronáutica o trabajan en automoción, pues tipo, pues yo qué sé, Aernova, CIA Automotive o Arteche, etcétera, etcétera. Bueno, pues que funcionan bien, que están trabajando mucho, se han internacionalizado, tienen plantas en el extranjero, en Sudamérica, etcétera. Y bueno, pues ese es el camino, pero claro, ese camino necesita gente que esté dispuesta a invertir y a crear esas empresas. O empresas multinacionales que localicen centros productivos en el País Vasco, etcétera, etcétera. Pero esa es la gran apuesta. Es decir, el modelo ya se sabe cuál es, más o menos. Y el problema es, bueno, cómo desarrollar eso. Y eso, lógicamente, con el modelo de crecimiento que teníamos, que ya no funciona, pues no es fácil hacer esa reconversión. O sea, no es fácil, pues bueno, pues porque cómo variar la tendencia. Es decir, eso significaría que la gran acumulación que ha habido de dinero, por ejemplo, que estará en poder de alguien, eso no cabe duda, estará en poder, yo qué sé, de los grandes empresarios del ladrillo o de la construcción de obra pública, pues, etcétera, que todo el mundo sabe quiénes son y que en un momento dado compraron pues las eléctricas en España y compraron compañías, o sea, fueron los grandes inversores. Pues esa gente movilice esos recursos hacia este tipo de empresas, etcétera, etcétera. Pero ¿eso lo van a hacer o no lo van a hacer? Pues ese es un problema.
Y en ese sentido, Juan, ¿qué está haciendo SPRI al respecto? Es decir, ¿cuál es el papel de SPRI para ayudar a las empresas vascas a ser más competitivas en el futuro? ¿Tú cómo ves ese papel? Bueno, yo creo que SPRI es la herramienta que ha tenido históricamente este país para solucionar los problemas de la industria vasca. Fue una pieza capital ya en el famoso crisis de los 80-90, cuando se construyó como sociedad para la reconversión industrial, cuando la famosa reconversión, pues la SPRI jugó un papel muy importante a la hora de, pues con el famoso plan Terserre, con una serie con el CN100, por ejemplo. El papel de SPRI en aquella época fue vital, por ejemplo, para toda la reconversión de nuestra empresa, de nuestra industria de máquina-herramienta. O sea, la SPRI ha incentivado y ha generado muchas soluciones y mucho potencial en momentos muy graves de nuestra economía. Luego lanzó otra política muy importante, fue toda la política de innovación y I+D, que yo creo que ha tenido un gran éxito también, y yo creo que esa es la senda. En estos momentos pues estamos en un momento complicado porque hay unos problemas que todo el mundo conoce, que son presupuestarios y de recursos, etcétera, pero yo estoy seguro de que, bueno, pues en la medida en la que sea posible, tanto el Departamento de Industria como la SPRI pues jugarán el papel que tienen que jugar y apoyarán a sus empresas para que hagan lo que tienen que hacer en temas de innovación, en temas de I+D, en temas de capital riesgo, etcétera. Y yo entiendo que la orientación, lógicamente, yo en estos momentos no la puedo decir porque no tengo ese papel pero yo supongo que esa la orientación irá hacia el apoyo, hacia la modernización y hacia la mejora de la capacidad de innovación y de competitividad de nuestras empresas. Eso es fundamental. Y no me cabe ninguna duda que la SPRI está para eso y lo va a hacer. Juan, hemos tenido una conferencia, una clase con los alumnos que hablaba de liderazgo. Te han hecho muchas preguntas acerca del liderazgo y yo te he pedido que vinieras hoy a hablar con ellos porque te conozco hace muchos años y sé que es un buen representante de un modelo de liderazgo que no es muy frecuente en el mercado. Lo has enunciado tú mismo en la clase anterior, has dicho que crees en un líder que colabora, que crees en un líder que escucha, en un líder que enseña, crees en un líder que hace equipo, no necesariamente en un líder autoritario. Y sin embargo estamos en un momento en el que parece que lo que está de moda son los líderes contrarios, es decir, los líderes que miran a corto plazo, los líderes fuertes, los líderes que imponen su punto de vista. ¿Cómo ves esta aparente contradicción? Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo tengo mi estilo y mi manera y mis convicciones desde ese punto de vista. Yo creo que es bueno, que la persona que es capaz de empastar bien un equipo es mucho más eficiente que la persona que cree que dirige con mano férrea a ese mismo equipo, porque luego si tú ves desde fuera todas las lecturas y todas las actitudes, pues el sumatorio de todo no es igual en un caso que en otro. Mi convicción, así ya si lo conoces bien desde hace muchos años, es que el sumatorio final es mucho mejor en el primer caso, posiblemente sea más complejo de hacerlo, pero yo creo que es mucho más eficiente. La gente no responde igual si reconoce el liderazgo en términos de cooperación, de colaboración, etcétera, etcétera, que si solamente reconoce el liderazgo en términos de autoridad. Un liderazgo reconocido en términos de autoridad, pues sí, puede funcionar y funciona, lo que pasa es que es mucho menos eficiente que el otro. Me parecen unas fantásticas palabras para terminar la entrevista. Nada más que agradecerte tu presencia aquí y el tiempo que nos has ofrecido con los alumnos. Gracias, Juan.